Historias, el documental. Los muiscas convivían y comprendían en la perfecta dualidad con todo el territorio. Si existe una diosa madre abuela que representa al agua, la luna, la noche, las lagunas y al vientre sagrado, nuestra siguiente deidad representa al Padre Sol, al abuelo, al oro, al día, al fuego, al sagrado maíz. Desde luego, hablamos de el gran Bochica. Bochica es uno de los as de Kira. Él es el maestro civilizador de los muiscas. Es uno de los instructores de la humanidad que vino antes y después del diluvio universal a enseñar al pueblo muisca sobre astrología, medicina, orfebrería, textilería, pinturas, agronomía, manejo de la sal y leyes. Y nos legó su conocimiento en las más de 10.000 piedras grabadas o pintadas que hay por todo el territorio ancestral. Una muestra de ello es esta maravillosa piedra de Anahita, en Tibacuy, que es el primer mapa celeste de la antigüedad, es el más antiguo conocido. Y una de las cosas interesantes es que en estos grabados que están hechos sobre la piedra, son petroglifos, se muestra el ciclo de la precesión de los equinoccios de 25.625 años, resaltando dos fechas muy importantes, que son las que aparecen resaltadas con las flechas rojas. La primera, la de la izquierda, muestra un evento hace 17.500 años y otro evento hace 11.500 años. Ese segundo evento está marcado aquí como el diluvio, es el que podríamos decir que parte la piedra en dos y marca una historia antes del diluvio y otra historia después. Y es el conocimiento legado por Bochica en su estadía después del diluvio universal. Todas estas piedras son los libros dejados por los ancestros para no olvidar. El problema es que hoy nosotros hemos perdido la capacidad de leer y entender todas estas figuras geométricas que nos están hablando de esa historia y de todos esos vacíos de la historia oficial que no conocemos. Pero es sencillamente mirar con detenimiento y estudiar más a fondo toda esta cantidad de libros que tenemos aquí y que nos van dando, como les digo, toda una información muy completa de los vacíos de la historia que no tenemos. Bochica nos enseña que somos gente y estamos en este hallazgo arqueológico. Aquí encontramos en esta lieca, que es la piedra. La piedra son los lugares donde guardan la memoria. Encontramos estos ideogramas que algunas personas le llaman pictografías y dicen que Bochica en su camino por el gran territorio dejaba estas marcas. Unos dicen que era la marca que eran mapas del territorio, pero no es el territorio físico, sino el territorio más allá de lo físico. Dicen que estos son los mapas de cómo se hacía un tejido, pero no solamente el tejido físico, sino el tejido humano. El tejido humano que vamos construyendo a través de que conocemos a alguien, en el caminar, en el hablar, y eso podría ser esa representación que Bochica nos enseñó. ¿Y por qué lo hizo en piedra? Pues para que nunca se nos olvidara. Para mí Bochica es el civilizador, es el padre Bochica, padre porque sentimos cercanía con él, a sus enseñanzas, a su tradición, a su espíritu. Y Bochica pues es el papá de todas las cosas que aprendimos. Aprendimos a cultivar, a las mantas, a la pictografía, a las leyes, aprendimos la convivencia y sigue siendo un guía para nosotros en todo el camino de recuperación de la memoria, en todo el camino de recuperación de la parte espiritual, en armonizarnos con el territorio. Pasó aquí por Bosa, efectivamente, dejó aquí su llamado camello, que está cerca de acá de los restos que hoy día están en otro lugar del mundo, tal vez en un museo británico. Pero más allá de eso, hoy tenemos el legado de la memoria de Bochica. Tenemos el legado de sus enseñanzas,
en la medicina, sigue siendo vivo, está vivo en nuestras tradiciones, está vivo en la memoria del salto de Tequendama, está vivo en la tradición que tenemos en los cerros sagrados por acá cerca, donde él anduvo, donde estuvo pintando y dejando el registro de los telares, el registro de las pictografías. Lo tenemos en Bo de Bosa, el Bo de Bosa de Bochica, y no cada vez que lo pronunciamos estamos hablando de Bochica, de sus enseñanzas. Bochica es el sabio Nenquetera, por ser 3 veces más grande, más sabio, es el instructor de instructores, el instructor de la humanidad. Él enseñó a los muiscas la medicina, la labranza, la alfarería, les enseñó a integrarse con otras comunidades, él les enseñó los valores, él les enseñó el principio al no daño. Bochica es el padre creador para algunos, es una figura que viene por Oriente, por el municipio de Pasca, entra al municipio de Soacha y hace un periplo, o siguiendo el curso del río Bogotá, va a enseñarles a los pueblos muiscas tejidos, eticidades, cómo cultivar la tierra, así como cómo ser sociedad y cómo establecer ciertas normas para vivir en sociedad. Desafortunadamente, algunos de los indígenas no siguieron las indicaciones de Bochica, se dieron a no trabajar adecuadamente, a no guardar el respeto que se debía, y Bochica lo que va a hacer es que le va a pedir el favor a un dios, a Chipchacún, que castiga a los muiscas. Chipchacún lo que va a hacer es ordenarle a 2 ríos, al Sopó y al Tibito, que inunden la sabana de Bogotá para que los muiscas aprendan. Sin embargo, el castigo fue demasiado drástico, se echaron a perder las cosechas, algunos animales murieron, y cuando Bochica se da cuenta de esto, por las oraciones que los mismos muiscas estaban clamando a él pidiéndole perdón, pues lo que va a hacer es que va a castigar a Chipchacún y lo va a obligar a sostener el mundo en sus hombros, y se va a ir a un sitio cerca al pueblo de Soacha, después de las montañas de Canoas, y con una vara de oro va a abrir 2 rocas, de la cual va a emanar el salto del Tequendama y va a salir el arco iris, donde los muiscas se comprometen con Bochica a no continuar y a guardar respeto hacia las tradiciones y hacia las maneras y la ética que había que guardar como sociedad. Uno de los personajes más misteriosos de América es conocido como Bochica, quienes los muiscas lo adoraban. Es así que lo identificaron con varios nombres: Sue, Suamuxi, Mentequeba, Sadigua, Sungunsúa, incluso lo llamaban Chimisipagua, que significaba mensajero del Chiminigagua. El mito dice que fue el que rompió o abrió el salto del Tequendama, ¿no? Entonces, más atrás, la comunidad indígena muisca venía de las enseñanzas de nuestra madre Bahué, la cual nos entregó el tejido, cómo cocinar, el fuego, con sus diferentes discípulos, se pueden decir, o maestros, o como dijera, estudiantes, para que se entienda mejor. Iban entregando, iban desplazándose por toda la faz de la tierra, por nuestro territorio. Llegó un momento donde ya la sabiduría y ya la medicina estaba corrompiéndose. Entonces hubo el gran diluvio, la gran inundación sobre la sabana. Fue cuando aparece Bochica y rompe el salto de Tequendama para poder liberar, pero también hubo como una limpieza de pensamiento y del territorio para poder encaminar el nuevo pensamiento que venía. Entendemos a Bochica como el héroe civilizador o el espíritu civilizador, dependiendo de la tradición mitológica que veamos a este personaje. Bochica se ha entendido como un ser que vino desde el oriente, desde, podríamos decir, desde Soacha llegó
y comenzó un recorrido por todo el territorio muisca, enseñando diferentes saberes, enseñó la agricultura, enseñó el tejido, y de alguna u otra manera podemos observar estos elementos y estos aprendizajes como el mismo proceso civilizatorio del pueblo muisca. Entender cuáles fueron sus prácticas de agricultura, sus prácticas textiles, dan cuenta de ese mismo proceso de civilización. Desde mi perspectiva, Bochica es la historia misma del poblamiento de este territorio, viniendo precisamente desde esos lados. Cuando comenzamos a relacionar la historia geológica y la historia de Bochica, comenzamos a encontrar muchas similitudes, como pues que llegó en un camello, pues seres que existieron en este territorio en el Pleistoceno y que pues dejaron sus evidencias en diferentes fósiles que pues se pueden encontrar en el desierto de Sabrinsky o se pueden encontrar en la misma Soacha. Él, realizando su recorrido civilizatorio, pues va dejando pintados en las piedras, va dejando huellas de sus pies, huellas del camello en el que va, del ser en el que va galopando, y estas señales llegan hasta nosotros convertidas en pictografías, convertidas en petroglifos que están pues muy bien documentados y que podemos orientar en la misma visión de cuál es la cultura muisca y cómo Bochica pues generó y ha venido pues dándonos esa cultura en nuestras manos. Podemos entender este espíritu de la civilización no como el espíritu de un solo ser, sino como la trayectoria misma del conocimiento que pasa por generaciones y generaciones, consolidando lo que hoy conocemos como la cultura muisca. Entonces, en ese sentido, Bochica es un ser que nos representa a todos, que nos acoge a todos. Es hijo del sol, porque pues hace parte de una trayectoria o de una línea de las deidades solares del pueblo muisca. También ha sido conocido con nombres como Sue, que pues también traduce sol, y pues de alguna manera en su desenlace en la tierra de Sogamoso deja el templo del sol y deja ahí toda esa línea solar de la descendencia solar de Bochica. Y toda esa descendencia solar pues somos nosotros también, somos nosotros el pueblo muisca que continuamos y que permanecemos con esta línea de pensamiento, con nuestras prácticas de agricultura y con nuestras prácticas textiles. Cronistas como Alexander von Humboldt, Fray Pedro Simón y Alonso Medrano, por relacionar algunos pocos, narraron la travesía del dios Bochica por todo el altiplano. La creatividad e imaginación fueron la única alternativa para contextualizar el mito del dios tecnificador. Gracias a la asesoría y al talento creador del grupo artístico Crochet, representamos con pasión el periplo de Bochica, el padre de todos los muiscas. Desde el Sumapaz, en un amanecer, el hijo del sol pronto apareció. Encima de un camello y con gran poderío, llegó a la comarca a compartir palabra. En Pasca y Tibacuy, pronto hizo escuela y dejó enseñanzas por medio de piedras. Contemplando las estrellas, Bochica enseñó a comprender la energía de nuestra región. El Padre Sol, con linda paciencia, enseña a sus hijos esas nuevas técnicas. Cerámica, el telar y la orfebrería fue algunas cosas que enseñó en esos días. Bajando a toda por el altiplano, encuentra de nuevo asentamiento humano. Usme, Bosa y Soacha, el Padre crea y vuelve y enseña sus lindas tareas. A sembrar la tierra y a respetar el agua,
a sembrar vida y a cuidar las plantas. Pasados los años, su hermoso camello, de tanto brincar, ya perdió el empeño. Bochica lo sepulta en un pedestal, en toda la punta de un humedal. El padre Bochica muy pronto encontró mucha gente dispersa por esa región. Y así rapidito los convocó y el padre de nuevo creó un tibón. Entró a una meseta hermosa y sin igual y maravillado llega a Muiquitá. Nuestro amado Bochica creó un templo acá, en toda la cima de Tensacá. Y desde este cerro él pudo contemplar lo que siglos después se llamó Bogotá. Bogotá, yo a ti te quiero, aunque estés llena de ñeros. Eres una chica bipolar, hace calor antes de granizar. Funza, Mosquera y Facatativá, Bochica pasó, esa es la verdad. Según los cronistas y a todos nos consta, nuestro amado Bochica también visitó Cota. Reunión en un punto con gran fanaticada y compartió enseñanzas por varias semanas. Habla con caciques de todas las comarcas y en pocos días todos lo alaban. Los muanes de Gansa, Busbanza y Tópaga adoran a Bochica y le dicen papá. Los hermanos del norte reciben al dios, que indudablemente bien los recibió. Complacido estuvo la gran Boyacá, enseñando todo lo que hay por acá. Cuando ya el padre a sus hijos formó, en su piedra y lago se daba un chapuzón. Como estrella de rock, su huella plasmó y en un arco iris se despidió. Ahora sabemos ya la travesía que hizo nuestro padre Bochica, que tiempo después por rezos volvió a salvar del diluvio a nuestra nación. Y por los caminos esta historia termina por mostrar la ruta del padre de todos los muiscas. Bogotá, qué tonta eres, que no ves. Todo lo que tienes. El páramo de Sumapaz tiene una extensión de 333.420 hectáreas. Es una de las fuentes hídricas más importantes del país. Dentro de su ecosistema habitan osos de anteojos, venados, águilas, cóndores y otras especies. El páramo de Sumapaz es considerado como un lugar de profundo amor y respeto para los muiscas. En 1783, José Celestino Mutis lideró una expedición botánica con el propósito de estudiar la flora y fauna de la región. Sin embargo, el páramo no fue visitado a profundidad por sus difíciles condiciones climáticas. Fue el naturalista Alexander von Humboldt que hizo la primera descripción del páramo y de las plantas locales en 1801. Los páramos son importantísimos para nuestra cultura porque es allí donde se origina la vida. Páramo en lengua muisca es choque, está relacionado con el viento y con la lluvia y pues son espacios naturales de recolección de agua. Nosotros somos culturas de agua, nosotros nacemos de las lagunas y estas lagunas nacen de los páramos. Nuestro territorio inicialmente fue un territorio de páramo que ha venido cambiando por nuestros cambios climáticos
contemporáneos y antiguos, y pues nuestro territorio siempre se vio como un páramo. Maucatá ha tenido una relación importante con los páramos porque en sí misma fue llamada páramo en algún momento. El uso de ruanas, el uso de diferentes elementos propios de lugares fríos como pues los páramos evidencian esa relación que hemos tenido con estos territorios que están además muy cercanos. Por lo menos cabe recalcar que el nacimiento del río que atraviesa toda esta sabana en la que se fueron concretando las diferentes poblaciones muiscas alrededor del río Funza, o Maucatá, el río Bogotá, pues nace el páramo de Guacheneque en Villa Pinzón y pues es el origen de nuestra vida. Es en los páramos donde residen los espíritus sagrados, es en los páramos donde están nuestros hermanos mayores, los Guya, los osos de anteojos que nos enseñaron a vivir a nosotros pues la vida de páramo. Somos seres de páramo y pues nuestro origen está en estos lugares donde nace toda la vida porque pues ahí nace el agua. El Sumapaz es sin duda alguna el origen de la vida y el origen del agua en toda la región sur de Bogotá, lo cual siempre lo ha hecho un lugar esencial para la vida y para la muerte de las sociedades que hemos habitado en esta región desde hace milenios. El páramo de Sumapaz, aparte de ser también una fuente de vida y de agua, también es una fuente muy importante de creación de cultura, de identidad y de símbolos asociados sobre todo a lo muisca. Hay una cosa muy interesante con los muiscas y con los páramos, y es que en muchos de los mitos de origen sobre lo muisca, el páramo y las lagunas de páramo son esenciales. De los páramos y de las lagunas nace la vida. Y muchas veces nos hablan, por ejemplo, del mito de Iguaque, del mito de Bachué en la laguna de Iguaque. Pero realmente, y las investigaciones más recientes lo que nos están mostrando, es que cada región muisca tenía su propia laguna y tenía su propio lugar de origen en una laguna, en un páramo particular. Y así como para las personas del área posiblemente de Tunja y del área de Villa de Leyva, Iguaque era esencial, lo más probable es que para las personas de Usme lo más importante era el páramo de Sumapaz y eran lagunas como por ejemplo la laguna de los Tunjos, en donde posiblemente surgió la propia vida humana relacionada justamente con el agua. Pero además de esa relación tan bella con el nacimiento de la vida, los muiscas también pensaban que el páramo era uno de los lugares en donde iban los muertos a reposar después de su deceso. Y lo más probable es que los muiscas hayan pensado que las personas al morir se hayan transformado en venados o en osos de páramo que se transformaban de su cuerpo humano, se convertían en estos hermosos animales y se iban a los páramos a residir el resto de sus días. Entonces, Sumapaz particularmente para Bogotá y para Usme es esencial porque es el lugar en donde nace la vida, pero también el lugar en donde van las almas a reposar después de la muerte. Y por eso además es que debemos cuidar tanto este hermoso lugar y toda la vida que en él hay. Los muiscas, en su alimentación cotidiana, incluyeron pescados como la guapucha y el guamuica, o chimbe, hoy conocido como capitán. En el caso de la guapucha, es un pequeño pez que vive y se reproduce en zonas de clima frío tropical y que no supera los 10 centímetros de longitud total. Posee escamas y hoy en día es considerada como una especie amenazada de extinción. Fue el investigador alemán Alexander von Humboldt en 1821 quien la denominó como Grudulus bogotensis. La guamuica, chimbe o capitán es originaria y endémica de las frías aguas del altiplano. Incluso los muiscas la representaron en figuras de orfebrería, como un animal con movimiento serpenteante, cuya cabeza muestra barbas o bigotes. Pero es en nuestro recorrido por el páramo de Sumapaz donde vivimos una exquisita experiencia gastronómica. En el kilómetro 19
vía al Parque Reserva del Sumapaz, nos acoge don José Narváez Muñoz en su restaurante Las Margaritas, un homenaje a su hermosa vereda, donde el entorno es perfecto para la cría de las más deliciosas truchas. Este lugar es un refugio para enamorados, familias y caminantes de alta montaña, que a través de la piscicultura tejen una gran y deliciosa experiencia turística y gastronómica. Cuando llegué yo a esta tierra había mucho capitán. Ya hoy en día no, es muy escaso. Escasamente de noche por ahí lo pueden pescar. La guapucha sí ya está, desde que yo llegué a esta tierra está desaparecida. Ya no la hay. Y aquí, como ven, aquí el criadero se trata solo de trucha, arcoíris, la mejor que se ha podido producir aquí. Como ven, los lagos son naturales, nada de cemento, buena corriente de agua y la clientela es la que dice. No lo digo yo, lo dice mi clientela. Bueno, aquí el proceso de la trucha es, yo compro la semilla, cualquier 10.000 o 15.000 truchas, 5.000, al paso que va requiriendo el criadero, porque aquí es criadero de engorde. La trucha de acá la llegan a Levinas. El proceso dura 6 meses, para cada trucha estar de 250 gramos. Es la aproximación que se tiene hasta el momento para un buen pescado. De ahí ya sigue trucha 350 gramos, 500 y hasta de 22, 24 libras. Pero son para clientes muy especiales que la requieren. La trucha aquí, el criadero solamente alcanza para la clientela que viene, lo que es turismo, y la clientela que viene a llevar su trucha acá. Aquí no se comercializa para ningún almacén de cadena, nada. Solamente el proceso para acá, para tenerle el mejor producto que se pueda ofrecer, que encuentre usted acá. Ese producto no lo encuentra en el mercado así, solamente acá. Bueno, para invitarlos de nuevo aquí al restaurante de trucha Las Margaritas. Un buen servicio de su buena trucha, pesca recreativa, su buen parqueadero, vía al Parque Nacional del Sumapaz, kilómetro 19, vía totalmente pavimentada. Y no, aquí les ofrezco lo mejor de lo mejor, buena naturaleza. Recorriendo el camino del dios Bochica por el majestuoso páramo del Sumapaz, reconocemos en las alturas una fruta que nos acompaña cotidianamente como colombianos, pero que sea una voz cotidiana y familiar la que nos explique las propiedades de esta deliciosa fruta. Amigo estudiante de gastronomía, ¿usted que cree que la información le entra por ósmosis? Deje de cazar Pokémones y estudie. En el Centro de Investigación y Desarrollo Científico del Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis. En su libro de especies útiles en la región andina de Colombia, en su segundo tomo, habla de una fruta deliciosa, tan exótica como ancestral. Se le conoce como el lulo de páramo, o lulo de monte, o lulo lanoso. Hierba grande o arbusto pequeño de 3 metros de alto, ramas fuertes, tormentosas, de pelos largos multiangulados, multiseriados, pedicelados y con espinas fuertes, largas o cortas, aplanadas y amarillentas. Hojas grandes a menudo exceden los 30 centímetros de largo, ampliamente ovalados, escasamente sinuado-lobuladas, los lóbulos acuminados, los externos a menudo glabros y mucronados, en el haz con una mezcla de pelos sésiles, fuertes, multiangulados, estos últimos a menudo deciduos en la parte inferior, más densamente cubiertas principalmente con pelos estrellados color púrpura, por lo menos cuando están jóvenes.
de frutos grandes de 6 centímetros de diámetro en baya color amarillo anaranjado, jugoso, glabrescente, pero escabriúsculo hasta la madurez. El pericarpio delgado, de 5 a 10 milímetros de grueso, con lóbulos grandes que incluyen muchas semillas. Lenticulares discoides, escrobiculadas de 3 a 4 milímetros de diámetro. ¿Qué concepto tenían los muiscas acerca de la muerte y el más allá? En la investigación sobre Bochica nos sumergiremos en el complejo funerario más impresionante hallado hasta el día de hoy. Para realizar esta investigación, realizaremos un viaje a lo largo del territorio. Partiremos desde Usme y llegaremos a Pasca, Cundinamarca. Nos sumergiremos con académicos y sabedores. Son ellos quienes nos contarán el posible significado que atribuían a la muerte y nos compartirán los delicados procesos que realizaban en sus ritos y ceremonias. Bueno, ¿qué representaba para la muerte para los muiscas? Realmente no lo sabemos a profundidad, o por lo menos no lo sabemos con la profundidad con la que nos gustaría saberlo, porque evidentemente nos encantaría saber todo y poder hablar con estas poblaciones que vivieron hace 500 años. Pero lo que sí sabemos es que la muerte estaba profundamente vinculada a la vida y al ciclo de la vida. Lo más posible es que los muiscas no entendieran la muerte como el final y no entendieran la muerte como algo miedoso, como algo peligroso, sino como simplemente un paso más de la vida, como la secuencia propia de todas las personas. Y de hecho es muy interesante entender que los espacios para la vida y para la muerte estaban intrínsecamente conectados, estaban realmente, era el mismo lugar, el de la vida y el de la muerte. Y eso nos indica que posiblemente los muiscas no le tenían miedo ni al hecho mismo de morir, ni a los muertos, a los difuntos, como por ejemplo hoy en día lo tenemos. Nosotros pensamos que los difuntos son peligrosos, que nos pueden eventualmente hacer daño, pero probablemente para los muiscas no eran así. Los muertos seguían viviendo en cierta medida en las comunidades, seguían haciendo parte de las comunidades, y lo más probable es que las personas hayan seguido teniendo interacción con los muertos y con el mundo de los muertos toda la vida, ¿no? Siempre, prácticamente todos los días. Imaginemos, por ejemplo, el sitio arqueológico de Usme, imaginemos las casas, imaginemos la gente viviendo ahí, pero también imaginemos la gente sabiendo en dónde están los muertos, viendo hacia el suelo y enseñándoles a los hijos, diciéndole: mira, aquí está tu abuelo, aquí está tu abuela, aquí está tu bisabuela. Y los niños seguramente también interactuaban todos los días con los muertos. Entonces es muy importante. Yo creo que los muiscas tienen para nosotros una gran enseñanza con respecto a la manera como concebían la muerte y también su relación cercana con los muertos, con los ancestros, con los antepasados, que además yo creo que es una cosa que nos falta mucho hoy en día, ¿no? Tenemos hoy una distancia muy grande con los muertos, y el pasado, realmente una de las cosas más importantes que nos enseña es que todavía podemos aprender de ellos, todavía podemos estar en contacto con ellos. Y yo creo que es una cosa muy importante que debemos aprenderle a los muiscas, y particularmente a los muiscas, a nuestros ancestros de Usme. Choisue bakata muye fijisca siegua, moxa muiki epcuageuba. Este es un saludo ancestral desde el Muiscubún, desde el Puyeque, desde el Piquín Vejesca. Pensamiento y palabra Usme, pensamiento y palabra ancestral desde el territorio ancestral de Ushemue. Ushemue, que traduce Usme para nuestros pueblos ancestrales. Estamos en el hallazgo arqueológico que nosotros le llamamos el Guataquí,
el Guatacuy, que significa lugar donde reposan los hijos del Gran Padre. Como estamos en un territorio que no es nuestro, o que a la vez es nuestro, en esas cosas de la dualidad, pedimos permiso a la Ichagaya, a este territorio sagrado, para que nos deje ver su hermosura, su espiritualidad, su forma física en este recorrido del día de hoy. La muerte, eso que nosotros llamamos muerte, ¿no? Porque la muerte para ellos es un paso a. Pero entonces nosotros pensamos que iban hacia las estrellas. Los abuelos ancestrales muiscas dicen que ellos van al centro de la tierra, lo que nosotros conocemos como el inframundo. Cuentan unas historias, Kogi, también muy bonita, que ellos, el alma es inmortal, ¿no? Aquí queda lo físico, pero el alma viaja al inframundo. Dicen que en medio de unas balsas que son hechas de telas de araña, en un inframundo que lo llamamos el Chijica. Chijica es ese mundo donde después de, digamos, de esa muerte, vamos a reconectarnos otra vez con nuestra madre de tierra, con nuestra madre Ichagaya. Esa es la cosmovisión que tenemos de la muerte, que la muerte no es que el cuerpo quedó ahí físico y qué pasó con nosotros. Es esa parte espiritual, es volvernos a reconectar con la madre tierra. En el periodo Herrera, las excavaciones encontradas más profundamente con forma muy a menudo irregular y algunas circulares podrían ser entierros múltiples, generalmente asociados a unidades residenciales. En ellas se halló gran cantidad de material arqueológico como cerámica, cuencas de collar, hachas y propulsores. Bueno, digamos en la arqueología muisca nosotros distinguimos 3 periodos que tienen una cierta continuidad desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de los objetos. Primero definimos el periodo Herrera, que algunos investigadores y algunas investigadoras lo ubican desde el 600 a.C. Y en las sociedades herreras tenemos la primera alfarería, la primera cerámica de todo el altiplano cundiboyacense. Los herreras eran, digamos, sociedades que se agrupaban en pueblos relativamente pequeños, muchas veces cerca de fuentes de agua, pero además tiene una cosa muy interesante y es que posiblemente eran comunidades relativamente sedentarias, o sea, no eran totalmente sedentarias, sino que se movían y tenían ciertas rutas a lo largo del territorio. Ellos, en términos funerarios, generalmente se enterraban a veces en entierros colectivos, es decir, se enterraban varias personas en los mismos huecos, posiblemente enterraban a uno, después volvían al mismo lugar y enterraban a otra persona exactamente en el mismo ámbito, lo cual además nos muestra que había una importantísima memoria sobre los lugares exactos en los cuales estaban enterradas las personas. Y generalmente a los herreras se les enterraba con bastantes cerámicas, además cerámicas muy diversas, muchas de esas incluso que representaban animales, que representaban diferentes momentos de la vida. Eso con respecto a lo herrera. Y además es muy interesante entender que los herrera generalmente se enterraban en pozos ovales o circulares, que posiblemente también tenían algún simbolismo y una representación particular dentro de sus sociedades. Después tenemos el periodo denominado muisca temprano. El muisca temprano generalmente depende de quién lo cite, pero hay algunas personas que lo ubican hacia el 1000 después de Cristo. Y el muisca temprano es un periodo muy interesante en la arqueología de lo muisca porque es el momento de mayor crecimiento demográfico. Los pueblos se volvieron grandes, se llenaron de gente, las actividades económicas se diversificaron un montón, se intensifica también la producción del hilado, del algodón, de la orfebrería también y de otros productos. Y en el muisca temprano los patrones funerarios cambian bastante. Ya no se entierran colectivamente personas, sino que se entierran individualmente y ya no se entierran en pozos circulares u ovales, sino que mayoritariamente se entierran en pozos rectangulares, que es pues un cambio bastante importante. Sin embargo, una cosa que se sigue manteniendo, que es muy importante, es el recuerdo sobre los lugares en donde estaban las personas enterradas. Y siguieron enterrando en los mismos lugares, a veces incluso encima de tumbas
anteriores. En el Muisca temprano no se encuentran tantas vasijas cerámicas en las tumbas, así como durante el Herrera se encuentra muchísimo menos, pero las formas cerámicas empiezan a cambiar. Se encuentran muchas copas, se encuentran muchas múcuras, muchas jarras que también estaban asociadas a los mismos ritos, a las mismas pompas fúnebres que hacían en ese entonces. Cuando miramos el siguiente periodo, que es lo que denominamos el Muisca tardío, que según la cronología empieza alrededor del 1200 después de Cristo, no hay tantos cambios con respecto al Muisca temprano. Parece ser que baja un poco la cantidad de tumbas que tienen cerámica, pero se mantienen también las tumbas cuadradas o rectangulares más bien en estas zonas. Y ahí sucede una cosa muy interesante, y es que también se intensifica esa memoria y esas secuencias de tumbas enterradas las unas sobre las otras. Usme, por ejemplo, en Usme tenemos uno de los ejemplos más poéticos de estos fenómenos asociados a la memoria. Por ejemplo, tenemos una secuencia que es maravillosa y fascinante, en la cual enterraron en el mismo lugar y durante más de 200 años a 7 personas, puestas casi unas sobre las otras, lo cual además nos muestra o nos evidencia una importante asociación entre estas personas, pero sobre todo un importante fenómeno alrededor de la construcción de memoria. Además, eso es un tema maravilloso que me parece fascinante, y es que los muiscas también tenían su propia historia y también construían y reconstruían su propia historia. Y particularmente en el Muisca temprano, en el Muisca tardío, los muiscas utilizaron las tumbas como una manera de reconstruir su propia historia y de reconstruir también vínculos sociales alrededor de su pasado, que es una cosa muy propia del Muisca temprano, pero sobre todo del Muisca tardío. Una de las cosas más impresionantes del hallazgo arqueológico es la gran disposición o inhumaciones que hay de nuestros ancestros muiscas. Hay más de, cuando llegaban las personas a mirar el sitio, encontraron que habían unos cuerpos, pero cuando llegó la prospección arqueológica encontraron más de 3000 tumbas. Pero como hablábamos ahorita, en estos tiempos una tumba es una persona, 2 tumbas, 2 personas. Pero antiguamente o ancestralmente una tumba podría ser 6 o 7 personas. Entonces, si hay 3200 tumbas, imagínense la prospección, la cantidad de ancestralidad y espiritualidad que hay aquí. Se encontraron desde niños hasta ancianos, pero resulta que no seguían un parámetro específico para hacer las inhumaciones, para hacer los entierros. Algunos los encontraban de cúbito, otros los encontraban encogidos. Algo que llamó muchísima la atención es que encontraron una persona con la posición en que estoy yo. Pero resulta que por la datación de los huesos, resulta que esa persona no recibía nunca el sol, porque el cúbito del radio, esta parte de aquí estaba completamente torcida. O sea que él permaneció durante muchísimos años en ese ritual. Es algo que los antropólogos y arqueólogos están tratando de descifrar qué es lo que pasó. Encontraron cuentas de collares, encontraron mucha cerámica, muchas vasijas, encontraron copones o copas ceremoniales muiscas que en las tumbas de las niñas, que eso representaba el rito, el paso de ser niña a mujer. Encontraron la serpiente, encontraron dibujos, ideogramas o pictografías dentro de esas copas. Encontraron algo, lo que pasa es que el hallazgo arqueológico aquí tiene una importancia muy grande, porque es que uno podría decir que, pues como son de este territorio, vamos a encontrar cosas de este territorio. Encontraron vestigios arqueológicos de mujeres del Ecuador, de una cultura que se incineran la encía y por ahí pasan el hilo y empiezan a hilar. Entonces, ¿cómo llegó esa mujer aquí? Eso es algo completamente importante para investigar. La momificación era para la gente de cierto rango, los más importantes. El cacique o la esposa del cacique. Cuando moría un cacique, era, primero que todo, o la esposa de un cacique, era colocado en forma fetal. Según la filosofía de ellos, se supone que así como el hijo venía al mundo, el niño estaba en el vientre de la madre, tenía que volver a la madre tierra.
y entonces lo colocaban en forma flexal o fetal. Y esa es la posición que tienen todos estos 4 cuerpos momificados. Al morir, entonces, procedían a hacer la colocación en forma flexal, luego retiraban las vísceras, seguramente sabían que era lo primero en descomponerse, el cuerpo lo embalsamaban, lo sometían a un proceso de embalsamamiento. Mire, se ha especulado mucho qué hierbas o qué sustancias vegetales manejaban para la momificación. Y parece que en Santander todavía cultivan un árbol que las hojas, quemándolas, ese humo va disecando, va conservando. Ese árbol se llama mocoba, como que todavía lo cultivan en Santander. Entonces, moría una persona, lo sometían a ese embalsamamiento, lo dejaban cerca al humo para que se fuera secando, deshidratando, y a la vez aprovechaban para rendirles homenajes. Según los cronistas, ellos colocaban los cadáveres, si era necesario, para defenderse. Cuando tenían conflictos con los pueblos vecinos, eran llevados en andas y colocados frente para que seguramente el espíritu de ellos les diera fuerzas, ¿no? Y ganaran las batallas. Durante ese tiempo, pues les hacían homenaje, los lloraban, etc. Y luego los muiscas los enterraban en la pura tierra. Ellos no utilizaron sarcófago, ni cerámica como la canción, ¿no? Otros pueblos precolombinos sí. Esto lo hicimos aquí para evitar que se desbarate, porque le faltan los huesos de las extremidades. La cerámica es de la cultura panche, pero eso no quiere decir que fue una costumbre de los muiscas o de los guanes utilizar la cerámica para guardar restos humanos o para entierros secundarios o de segunda fase, sino que los dejaban allá, pero a la vez les acomodaban. Si se trataba de un cacique, enterraban con ellos a las mujeres preferidas. A ellas, los caciques podían tener las que quisieran, las que pudieran mantener. Había caciques que tenían 200, 300, y las preferidas acompañaban al difunto. ¿Cómo las preparaban? Pues con alucinógenos, ¿no? Les daban bebidas, y para ellas era un honor, un gusto acompañar a su difunto. No utilizaron ni la vasija de barro para entierro secundario de segunda fase, sino que dejaban allá. Esto es lo que encuentran hoy día los guaqueros. La investigación ahora nos presenta a grandes familias y clanes, como los Chihuazuque, Neuta y Tunjo, familias que han vivido y protegido desde tiempos inmemoriales el territorio conocido hoy como Bosa. Existen misterios que no han sido tan sencillos de aclarar sobre el Gran Bochica. Casi todos los cronistas relacionan a un humedal como centro de devoción para los huesos del camello que acompañó a Bochica en su descenso por las altas montañas. Pero camello o no, ¿qué animal era el que veneraban los muiscas en este importante humedal? Bachué le da la forma terrenal al muisca, lo materializa y le deja sus mandatos básicos de convivencia, de armonía con el territorio, de respeto con su Gunsúa, y parte hacia el retorno del lecho de la madre. Y Bochica hace lo mismo, ¿ves? Él llega por un arco iris, ¿sí? Por la parte de Pasca, y baja hasta Bosa, donde el camello, le llaman algunos, científicamente le dicen que es un macrauchemia, es un tipo de camello, un animal que fallece en Bosa, y donde se descansa crean un templo grandísimo de sus restos que quedaron, unas costillas, crean un templo ahí en Bosa. Lo han identificado como el macrauchemia.
El Macrauchenia es un animal muy grande, pues lo asemejan como un camello, pero pues en realidad diríamos que a mí me parece como una danta gigante, es como una danta más grande que un caballo, y sobre él andaba Bochica, que Bochica era un señor de 3,5 metros. Entonces, claro, era proporcional el tamaño del animal en el que andaba con el cuerpo que movía. Y deja ese registro histórico cerca de un cerro para nosotros sagrado que se llama Cerro Gordo. Los cronistas lo llaman el Cerro del Tabaco, que queda aquí en nuestro caso en los límites entre Bosa y Mosquera. Ahí se encuentra el sitio que se llama Cerro Gordo, Cerro del Tabaco, y cerca de ese lugar está donde murió el Macrauchenia. Pueden ver en internet, se pueden encontrar imágenes, hicieron en Chile a escala un animal de esos gigante, pero el registro está aquí, los huesos quedaron por aquí cerca de Cerro Gordo. En la publicación del investigador Pedro Moreno Duarte, en donde representa la ruta del dios Bochica en el territorio, presenta la hipótesis de un gran herbívoro llamado la Macrauchenia como acompañante del dios Bochica. Pesaba 1000 kilos, tenía el cuello largo y el tamaño de un caballo mediano. Era un gran animal, más robusto y corpulento que un caballo, de miembros largos, con 3 dedos en cada pie como los tapires, un cuello largo como el de una jirafa, cuyo nicho ecológico ocupaba con formas intermedias que recuerdan al okapi. Un estudio realizado en conjunto entre la Universidad de Potsdam, Alemania, y el Museo de Historia Natural de Estados Unidos reveló que este animal, que vivió en América del Sur, alcanzaba los 2 metros de altura y 3 de largo, con casi 1,5 toneladas de peso, pero su característica más llamativa era su nariz. Tenía las fosas nasales de forma poco común. Su cráneo recuerda en este aspecto el de los proboscidios, con los que no están relacionados. La abertura de las fosas nasales se presenta entre los ojos, en posición frontal. Tiene la fosa nasal anterior con la forma de una abertura elíptica, colocada arriba hacia la mitad del cráneo, el cual, adelante de la mencionada fosa, se extiende formando techo convexo continuo hasta el borde alveolar de los incisos, lo que constituye una conformación única de los mamíferos. Bosa tiene un templo, el templo doctrinero de Bosa, que está en su plaza fundacional, y es el segundo templo en importancia de este territorio después del de Chía. Chía es el primer templo, que es templo de la luna, templo del agua, templo de mujer. Todo este territorio es de agua y Bosa hace parte de este territorio. Estamos acá, este templo doctrinero era el lugar sagrado para nosotros. En ese momento sigue siendo, aunque haya una iglesia católica ahí construida, sigue siendo nuestro templo sagrado, nuestro lugar de origen, de encuentro. Bosa es una palabra sagrada. Si es el número 1, después viene el número 2. Esa es la importancia que tiene Bosa. Aquí hay historias muy lindas de recuperación de lo espiritual que se dan en este momento de manera contemporánea. Tenemos un Cusmuy, una casa sagrada, equivalente a, pues es un bohío que tiene fuego, que está hecho con madera, está hecho con paja, en fin. Y tiene un fuego, tiene un fuego que está hecho normal con las piedras y con unos palos. Y ahí estamos aprendiendo a recordar todo lo que es nuestra memoria muisca. Tan es así que había un hermano pueblo que es el de Fontibón, donde encontraron más de 120, diríamos nosotros, chiquis. Un chiqui, ¿qué es? Un chiqui es el equivalente católico de un obispo. Eran de muy alta preparación, de muy alta sabiduría, igual que las mujeres. No era como en la Iglesia Católica, que no hay mujeres en esos cargos, no hay obispas. Nosotros sí teníamos las fuchas y los chiquis, de la misma jerarquía, cada uno en su sabiduría propia. Y había uno que se encontró el registro en Fontibón, que era el chiqui de Bosa, pero le llamaban el chiqui cuy. Cuy es el animalito que conocemos como curí, y era el sabio entre todos ellos, y era de Bosa. Así que esa tradición espiritual fuerte pervive hoy en día. Si van ustedes a nuestro cabildo y conocen nuestro Cusmuy, conocen nuestros sabedores y sabedoras, van a ver que la tradición espiritual sigue siendo fuerte en Bosa. Estamos en el proceso de recuperación, pero ya se empiezan a ver esas luces que son antiguas. Bosa también era un lugar de comercio.
era, si ustedes van a la alcaldía, dice el cercado que guarda y cuida las mieses. Si lo ponemos en palabras contemporáneas, ¿cómo qué sería eso? Sería un lugar de mercado. Pero el mercado no es como lo entendemos nosotros, como ir a Bastos hoy día y entonces uno compra y da y se va. No, era un lugar donde había, según el producto, uno encontraba un dios donde presentaba el producto, comerciaba con él y luego iba a otro lugar donde había como un altar, comerciaba frente a él y así era Bosa. Entonces no era un comercio como el convencional que entendemos, sino un lugar espiritual de intercambio. Entonces era una ciudad, un lugar muy rico en alimentos, en intercambio, en sabiduría, en temas espirituales, que con el pasar del tiempo también muy lleno de agua. Bosa era muy lleno de agua, era una gran laguna de la cual se van desecando poco a poco con el tiempo y van formándose los humedales. Pero esa memoria todavía la tiene el territorio y nosotros como hijos del territorio estamos recuperando esas tradiciones espirituales de Bosa. Bosa a lo largo del tiempo, como les contaba, ya venía desde los muiscas, o sea, desde siempre ha estado Bosa acá con ese nombre, Bosa, y ha sobrevivido todo el tiempo hasta llegar a hoy. Estamos en la localidad de Bosa. Tuvimos el resguardo indígena de Bosa, que se fundó hacia finales del siglo XVI y fue disuelto cuando empezó ya a funcionar más Bogotá. Con la ley cuarta de Bogotá se disuelven los resguardos, entre esos el de Bosa. Entre 1858 y 1867 se disuelve el resguardo y toda la tradición de las personas que vivían ahí pasa a ser el legado nuestro. Se hace algo que se llama un censo padrón de cierre. Entonces dicen, ¿quiénes viven en Bosa? Entonces toman en ese caso sus apellidos y ahí aparecen los Tunjos, los Neutas, los Chihuazuques, los Garibellos, los Melos, los González, en fin, hay una enorme cantidad de apellidos, los Fitataes, toda la gente que en el momento del cierre del resguardo vivían en el resguardo. Muchos de ellos logran comprar tierra, entonces van a encontrar en Bosa muchas tierras que son de Neutas, de Chihuazuques, de Tunjos, en fin, de Garibellos, y al pasar del tiempo, pues son los que hoy día son dueños de esa tierra. Tienen escrituras coloniales donde dice esto era antiguamente un resguardo indígena y de ahí compramos esta tierra. Eso hace parte de nuestra historia, hoy amenazada por el tema de las constructoras y fortalecidas espiritualmente como pueblo para recuperar nueva memoria de nuestro territorio. Gracias al Padre, a la Madre creadoras, estamos en nuestra tierra. Muchos pueblos aborígenes, hermanos nuestros, no están en sus tierras. Tenemos la enorme fortuna de estar en nuestra tierra, aunque no somos dueños como propietarios con escrituras de ellas, somos dueños espirituales del territorio. Eso es lo que reclamamos. Que Bosa es muisca, Bogotá es muisca y su tradición es ancestral, no es de hace poco cuando llegaron los españoles, llegaron las leyes occidentales, es mucho más antigua y esa es la memoria que tiene este territorio sagrado de Bosa y todo ese territorio ancestral de Bacatá que es muisca. En este punto yo la verdad es que quiero rendir un homenaje en esta entrevista a las mayoras, a los mayores, a las autoridades indígenas y a la comunidad muisca de Bosa por la valentía, la fortaleza, la persistencia y el compromiso por permanecer presentes en el territorio muisca. Y al equipo que ha acompañado todo este proceso tan complejo, me refiero específicamente al proceso de la Ciudadela, frente a unas instituciones que son ciegas y sordas al llamado al orden que están pidiendo los pueblos indígenas. Esta historia comienza en el año 2006, cuando en el sitio donde ellos están hoy, que es toda esta zona de aquí, ellos realmente hoy habitan toda esta zona. Este es el río Tonjuelito, aquí está el humedal de Chihuazuque, aquí arriba está el río Bogotá, y sobre esta zona, donde ellos, muchos miembros del Cabildo y de la comunidad habitan esta zona, se planteó el desarrollo de un plan parcial, que realmente el objetivo era construir toda esa zona en el borde del río Tonjuelita, llenarlo del río Tonjuelito, llenarlo de edificios de apartamentos y realmente desalojarlos de esa zona de Bosa que es tan importante para la ciudad. Se hizo una consulta previa, ellos vinieron luchando contra todo este plan parcial desde el año 2006 hasta el año 2016, donde finalmente se acepta que en Bosa
hay una comunidad indígena para hacer esa consulta previa, porque antes no lo habían querido aceptar, a pesar de que eran un cabildo indígena reconocido. Y yo en este proceso participo como arquitecto asesor del cabildo. Después, en 2011, se hace otro plan parcial inmediato a este plan parcial del que estamos hablando, que es en esta zona, de aquí para arriba, que es esto que aparece aquí. Aquí está el humedal de Chiguazuque, y una cosa muy importante dentro de esto es que en estos planos aparece lo que se conoce como el Parque Metropolitano del Río Tunjuelo, que está entre el río Tunjuelito y en la desembocadura con el río Bogotá, que es toda esa zona verde que se mantiene hoy y que no ha sido ocupada porque eran predios del acueducto precisamente para hacer la planta de tratamiento del río Tunjuelito. Aquí queda el humedal Chiguazuque, que cuando se aprueba este plan parcial, precisamente toda la parte ambiental del humedal de Chiguazuque se aprueba también, precisamente porque quedaba incorporada a este parque metropolitano del río Tunjuelo. En este momento se está haciendo una consulta previa con la comunidad muisca de Bosa en relación con el manejo del humedal de Chiguazuque. Entonces, en ese sentido, cuando se inicia toda esta consulta previa y empezamos a participar con las instituciones en este proceso de modificación de ese plan parcial, porque lo que se iba a hacer era una modificación del plan parcial para incluirlos a ellos dentro de ese plan urbanístico como comunidad indígena asentada en un espacio urbano de Bogotá. Entonces yo empiezo a hablar de que los nombres del territorio hablan del equilibrio, de las fuerzas de la vida, de todo el tema de Cundinamarca como el territorio de la luna, de Boyacá como el territorio del sur y como toda la zona central que es el centro de ese equilibrio compartido por esas dos fuerzas, de Bosa y Soacha como parte del equilibrio solar dentro de un territorio lunar, porque Bosa, así como Chía era un templo lunar, Bosa era un templo solar, y eso armaba el equilibrio. Y la clave de Bosa nos la da Soacha, que es el territorio del sol, el varón del sol. Entonces, en ese sentido, Bosa, que es el número 2 en la lengua muisca, era el segundo templo ceremonial en importancia después de Chía, que ya lo habíamos visto en relación con este esquema de las 7 lagunas y la localización de esos dos templos tan importantes. Empezamos a hablar de que Bosa es la respiración desde la lengua muisca, es el pulmón de Bogotá, y desde la fractalidad del territorio ancestral muisca, Bosa es a Bogotá, así mismo como el Amazonas lo es para la Madre Tierra. Es decir, que es el pulmón de este territorio, que hay que cuidarlo, que hay que protegerlo, que hay que preservarlo, que en lo posible hay que dejar sobre todas esas franjas del río Bogotá unas zonas que permitan ser el pulmón de la ciudad. El diablo fue al mar a escribir la historia del mundo, pero no había agua. Dios la había bebido. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo.
apoyarse es mejor que el deslizarse. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Más que el oro es la pobreza, lo más caro en la existencia. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Solamente lo barato se compra con el dinero. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Dominaré su manera y así nadie se libera. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. ¿Qué me importa ganar 10 si sé contar hasta 6? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La,
no tenemos nada, ya no tenemos nada, en la nevera no tenemos nada, ya no tenemos nada, ya no tenemos nada, ya no tenemos nada, en la nevera no tenemos nada, pero tenemos nevera y hagamos hielo, hagamos hielo, hagamos hielo en la nevera, hagamos hielo, hagamos hielo, hagamos hielo, hagamos hielo en la nevera, hagamos hielo. El que no tiene nevera y no tiene un cubo, no tiene un cubo, no tiene un cubo en la vida, no tiene un cubo, no tiene un cubo, no tiene un cubo, no tiene un cubo.